Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber quiénes guían, qué filtros pasan y cómo es que llegan a guiar, a enseñar, a brindar conocimiento a sus hijos, los maestros. Hoy en Tus Derechos conversamos acerca de la evaluación del desempeño de los maestros. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Finalmente parece que ya todos hemos caído en cuenta en que la educación es la mejor herramienta para superar desde la pobreza al generar mejores oportunidades hasta incluso restarle estadística a la violencia familiar, que muchas veces acaba abasteciendo o alimentando a la inseguridad ciudadana. Porque pobreza no es solo carecer de recursos, sino también ignorar comportamientos, actitudes de ciudadanía, de humanidad. Temas fundamentales que no pasan siempre por lo económico. En ese sentido, quienes son llamados a sembrar educación, más allá de la impartida en casa, se espera sean personas íntegras, morales, honorables, profesionales, bien preparados, actualizados y bien considerados laboralmente. Y en ese camino estamos. Por ello, la nueva ley de reforma magisterial estima dentro de sus artículos a la evaluación como un incentivo importante para mantenerse motivado y actualizado. Pues si algo cuestionan quienes nos llevan ventaja en temas educativos, es el modelo que no ha ido a la par de los avances tecnológicos y los nuevos lenguajes visuales. Un modelo en el que el maestro se presenta como un guía que a su vez maneja los nuevos formatos. Plataformas que requieren de una actualización constante y de profesionales que no se acomoden en lo de siempre, sino por el contrario, tengan interés por conocer y desarrollar las nuevas formas de presentar la información a los chicos. Formas que ya han superado de lejos al copiar del libro al cuaderno o al memorizar de la pizarra. Sin embargo, la existencia de las evaluaciones ha sido observada por el Magisterio y llevada junto con otros puntos hasta el Tribunal Constitucional. La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia en la carrera pública magisterial, en ese sentido obligatoria, y se realiza como máximo cada 3 años. Los profesores que no aprueben en la primera oportunidad reciben de hecho una capacitación destinada al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Luego de esta capacitación, participan en una evaluación extraordinaria. En caso de que no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda evaluación extraordinaria, son retirados de la carrera pública magisterial. Los profesores retirados de la carrera pública magisterial pueden acceder al programa de reconversión laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Los demandantes, sin embargo, afirman que el artículo bajo análisis es inconstitucional, pues afecta su derecho a la estabilidad laboral. Veamos entonces cómo el TC resolvió la controversia. Punto importante, un punto muy sensible, ¿no? De evaluación al desempeño de los maestros, ¿no? Personas desde un punto de vista privilegiadas, en tanto tienen dentro de su ámbito profesional, dentro de su quehacer profesional, el formar personas, y en ese sentido el cuidado que se le ha dado a este tema que está dentro de la ley de reforma magisterial. Sin embargo, un tema que también ha sido medio de polémica e incluso observado por el gremio magisterial. No sé si Felipe, buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Así es. Bueno, es un asunto que puede resultar polémico, pero que sobre el cual poco se dice que la Constitución establece que para los maestros debe haber una evaluación, entre otras razones. A ver. Y es que aquí hay una razón superior, porque como tú dijiste en la introducción, lo que se busca es garantizar una educación de calidad a nuestros chicos. Y para eso el agente del proceso educativo más importante, o uno de los más importantes, es el maestro. Y por eso el constituyente en su momento, y la Constitución lo reconoce en su artículo 15, se debe propender a la evaluación, al perfeccionamiento, a la capacitación de los maestros.
Entonces, hago esta tingencia porque hay una especial preocupación de la Constitución por la evaluación a los maestros, en razón de ese bien superior que decía. Cosa que a lo mejor no lo indica así tan precisamente para otros quehaceres, para otras profesiones. Hace el énfasis indicado para gente que está en educación y efectivamente no hace esa misma atingencia respecto a otras profesiones, porque otras profesiones no tienen esta mayúscula responsabilidad que es la de asegurar la formación integral de nuestros chicos, ¿no? Vamos a quedarnos con esto último que comentas, la mayúscula, ¿no? Responsabilidad que tienen entre sus manos los profesores, y de ahí la preocupación de todos y de generar esta ley de reforma magisterial. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a volver rapidito en Tus Derechos para conversar de la evaluación del desempeño a los maestros. Pausa y regresamos rapidito. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando acerca de la evaluación del desempeño de los maestros. Para ello nos acompaña una voz autorizada. Esta mañana damos la bienvenida a la doctora Teresa Tobar, representante del Foro Educativo. Doctora Tobar, buenos días. Gracias buenos días, Rocío. Qué gusto. Con nosotros. Bienvenida a Tus Derechos. La evaluación de los maestros, qué importante. Hay muchos tipos de evaluaciones, como me comentaba antes de venir de la pausa, pero lo que quería conversar con usted era cuál era el punto del desacuerdo. Claro, pero a ver, vamos por partes. En varios, ¿no? Primero, para acceder a la carrera, los maestros tienen que pasar un examen para poder acceder a la plaza, ¿no? Claro. Y entonces aquí se presenta un primer problema porque el número de plazas que se ofrecen es muy pequeño en relación al número de maestros que existen, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, se han ofrecido entre 10.000 plazas para los maestros, pero es muy poco. Y por otro lado, se han contratado maestros, o sea, no sin plazas, ¿no? Por actualmente más de 120.000 maestros contratados, ¿no? ¿Sin evaluación? No, con evaluación, pero de todas maneras la ley magisterial lo que quiere, ¿no? Lo que quiere la ley es formalizar una situación del maestro de tal manera que todo el trabajo del maestro sea no solamente parte de una evaluación, sino sea parte de una carrera. Ya. ¿No? En cambio, que el canal de acceso a la misma sea solo uno. Claro, así debería ser. Entonces, no se explica por qué es que se abren plazas para contratados y no se abren plazas para nombrados. Ya. La única explicación, a mi modo de ver, y de muchas otras personas, es que un contratado te cuesta 1.100 soles mensuales y un nombrado te cuesta 1.300 soles mensuales. O sea, el Estado se ahorra un poquito, no sé si es el Ministerio de Educación o más bien es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero en fin, ahí hay un primer problema, ¿no? Ya. Entonces creo que puede haber un cierto consenso en que tiene que haber una voluntad por parte del Estado de ampliar el número de plazas orgánicas, ¿no? Claro. Ya. Luego viene otra evaluación que es muy importante, que es la evaluación para ascender de un nivel de la escala magisterial al otro. Correcto. En total son seis niveles, ¿no? Son 8 niveles, pero actualmente se están abiertos solamente 6 para ascender, ¿no? Entonces lo que ocurre es que las plazas para ascender a los máximos niveles también son muy pequeñas. Ya. Entonces solamente hay 8.000 maestros que han podido ascender a los máximos niveles de la carrera, en este caso 5 y 6, ganando pues entre 2.500 y 3.000 soles, ¿Y es lo máximo. ¿Y eso por qué? Porque las plazas, el mayor número de plazas se abre para los maestros que van a ascender de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, o de la tercera a la cuarta, ¿no? Ya. Y entonces esos también cuestan menos, ¿no? Entonces también hay una presión ahí por que hayan más plazas para poder ascender a más maestros, ¿no? Para poder hacer efectiva la ley magisterial. O sea, yo tengo la impresión de que no hay suficiente financiamiento para la ley magisterial, ¿no? Toda ley nace con su ley, con su pan bajo el brazo, ¿no? Y esta ley que, digamos, suscitó un conjunto de debates y de discusión, no ha salido con suficiente financiamiento. Es cierto que hay un financiamiento, pero es financiamiento todavía aún muy reducido, ¿no? O en todo caso, acusan ustedes, no cuenta con los presupuestos suficientes para hacerse no se cargo de todo lo asigna considerado. Presupuesto, ¿no? Porque si se asignara, probablemente el Ministerio de Educación lo adjudicaría, ¿no? A
al tema magisterial, ¿no? Y hay otro tipo de evaluación que se está tomando ahora últimamente menos, que es la evaluación al desempeño docente. Esa es otra cuestión, ¿no? Ya. Que está estipulada por la ley, ¿no? Pero eso ahorita no es motivo de conflicto, aunque en el momento en que se discutió la ley sí suscitó un cierto conflicto porque... ¿Por qué? Porque es la única profesión que se evalúa. O sea, ¿usted cuándo ha visto que al dentista lo evalúan o al médico? Pero, ¿no? a ver, o Sí. sea, está bien, o sea, dentro de todo, o sea, sin hacer la diferencia, aunque en otros trabajos, claro que no se evalúa también. Se evalúa para ascender. Ya, pero es que el hecho de ser maestros, de generar conocimientos para otras personas, Pero igual, debería haber un filtro mayor, ¿no? En todo caso es polémico ese tema, porque igual el médico podría ser una cuestión, mucho riesgo para un paciente, ¿no? Pero ¿qué pasa en Finlandia, por ejemplo? A ver. Los maestros no se les evalúa el desempeño, se les evalúa solamente... ¿Por qué? Porque los maestros son una carrera altamente profesional, de mucho prestigio, una formación de primera. Entonces, cuando tienes una formación de primera, no tienes necesidad de evaluar, de constatar que es un buen maestro, porque si llegó allí, si llegó a la plaza, es porque es un buen maestro. Claro, pero a ver, Finlandia ¿No? están de primeros en educación en el mundo, nosotros de último, y en ese sentido podríamos ser también... Claro, podemos plantearlo, pero entonces decirlo ¿no? de manera temporal, no de manera... permanente, o sea, temporal hasta que lleguemos a una profesión de alto nivel profesional como en Finlandia, y no solo como en Finlandia, sino como en otros países, digamos, más cercanos, ¿no? España, Argentina, ¿no? Tenemos que llegar a un nivel profesional tan alto que no sea necesaria esta evaluación del docente, pero eso será, pues, como usted dice, más a futuro. Pero en todo caso, ese es otro tipo de evaluación. Ahorita las que están suscitando conflictos son las dos primeras, porque están ocasionando que muchos maestros se vean frustrados de mejorar sus niveles salariales, ¿no? Se está generando un cuello de botella. Se está generando un cuello de botella, ¿no? Y el tercer tipo de evaluación es el que se ha sometido últimamente a los maestros interinos, sin título. Se les dio plazo a estos maestros con la nueva ley magisterial para que en 2 años pudieran sacar su título. Entonces aquí es un problema donde se mezclan varias variables, ¿no? Por un lado está obviamente una deuda que tiene una responsabilidad que el Estado tiene que asumir, porque el error fue también del Estado de nombrar ese tipo de maestros. No debió haberse nombrado ese tipo de maestros. Segundo, que bueno, varios de estos maestros tienen como 20 años trabajando de servicio, ¿no? Y de un momento a otro se ven en la calle. Entonces hay un problema humano. Entonces, si tienes una persona que, ¿no?, debe ser cesada porque no es suficientemente competente, lo mínimo que tú tienes que ofrecerle es una salida digna, ¿no? Ya. Tercer problema es que los maestros se quejan de que se los haya descartado con una prueba que sí, eso sí es consenso, es insuficiente. No es que sea mala la prueba, pero es insuficiente porque es una prueba únicamente de conocimiento. Bueno, entonces todavía hay demasiados pendientes. Esos son pendientes. Pero a ver, doctora Tobar, porque tenemos que ir cerrando ya, pero todavía tienen ustedes algunos pendientes. ¿Van a insistir en ellos? Nosotros en Foro Educativo tenemos diferentes enfoques, ¿no? Nosotros hemos venido más o menos respaldando el conjunto de la ley magisterial y hemos hecho diferentes sugerencias según las opiniones de los distintos expertos, ¿no? Las que les estoy brindando son las mías, ¿no? Entonces, pero en conjunto lo que nosotros pensamos es que la carrera magisterial es un asunto positivo en la medida en que establece, ¿no?, niveles de ascenso de los docentes, ¿no? Que falta financiar la carrera, eso sí, ¿no? También, eso es bien importante. Tercero, de que las evaluaciones docentes deberían ser acompañadas de mejora de la formación docente, porque la carrera es un aspecto del tema docente, pero el otro gran aspecto que todavía no se ha tocado, ni por esta gestión ni por la anterior, es la mejora de la formación inicial de los docentes, para que los maestros que egresen de los institutos o de las facultades sean de primera, entonces ya no tengas que tener tanto problema de estar evaluando a cada rato sobre todo, ¿no? El filtro desde el inicio. Exacto, eso todavía no se ha abordado. Eso Nos está quedamos pendiente. con eso entonces, doctora Claro que Tobar, muchísimas gracias por su participación. Nos vamos rapidito a la pausa, regresamos para seguir conversando en tus derechos sobre la evaluación al desempeño de los maestros. Volvemos ya.
Seguimos con el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor Abraham García Chávarri, él es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Felipe. Qué ocurrencia. Bueno, estamos ante el comentario de una sentencia que se refiere a la evaluación del desempeño docente. Y sobre esto el tribunal ha tomado posición, ¿no? Entonces sería de mucha utilidad que nos comente a grandes rasgos de qué trata este fallo que nos ha deparado el tribunal. Con el mayor gusto. El Tribunal Constitucional en esta sentencia que usted refiere toca respecto de la evaluación de desempeño 3 temas. El primero, si la evaluación de desempeño en sí misma es o no inconstitucional. Okay. El segundo, si las evaluaciones parciales que puedan darse en el desarrollo de la actividad docente son o no, y en tanto son obligatorias, son constitucionales o no. ¿Las evaluaciones estas periódicas? Periódicas, las evaluaciones periódicas. De acuerdo. Y el tercer tema que desarrolla la sentencia vinculado con la evaluación de desempeño es la no participación de entidades gremiales de los profesores dentro de los comités de evaluación. Magnífico. Entonces tenemos 3 grandes temas sobre los que el tribunal ha ido pronunciándose. En el primero de ellos, quizá el más importante, en la medida que dice que la evaluación per se es constitucional. Tenemos una ley que establece que esta debe darse en función de lo que dice la Constitución, inclusive. Y dice que esta es obligatoria y debe ser cada 3 años. ¿El tribunal por qué entiende que esto es constitucional? El tribunal entiende que es constitucional porque hay un sustento constitucional, valga la redundancia. Es decir, el marco conceptual desde el cual parte el Tribunal Constitucional son los artículos relacionados con la educación. Y básicamente el artículo 15, donde desarrolla la necesidad de que exista de que la educación signifique también un compromiso por el perfeccionamiento y la evaluación y capacitación. Entonces, desde un marco conceptual o desde un marco constitucional, mejor dicho, previsto, entendiendo la educación como un tema fundamental, es que el tribunal puede entrar a evaluar si es que alguna restricción, como en este caso a lo que invocarían las partes, que sería la estabilidad laboral, es o no admisible. Correcto. ¿No? Y de ahí alguien podría preguntarse, pero ¿no es muy draconiano que se le evalúe a un profesor y luego de la evaluación de repente se queda sin trabajo? ¿Qué establece la ley como mecanismos? Exacto. Si ese fuese el punto previsto, digamos, sí habría algunas dificultades en cuanto a la magnitud de la gravosidad de la medida. Pero la ley establece, y lo recuerda el Tribunal Constitucional en su sentencia, que el profesor que ha desaprobado una evaluación puede inclusive volver a darla después de una capacitación y volver a dar una segunda evaluación y volver a capacitarse. Entonces no es una sanción inmediata, sino que el profesor sería 3 veces evaluado, ¿no? Y tampoco implica una salida inmediata, sino este sistema de capacitación, se entiende, favorecería la necesidad de una educación de calidad, básicamente, ¿no? Claro, y estamos hablando de una capacitación especialmente en temas pedagógicos, ¿no? Que implica que lo que dice la Constitución no se queda en pura letra, sino que se aplica, porque la Constitución habla de la evaluación, pero también de la capacitación que se debe dar a los profesores en la medida de su importante responsabilidad. Exacto. Y por eso también el tribunal señala que en tanto que existe la posibilidad de la capacitación y una doble o triple evaluación, entonces los derechos y las garantías de los profesores estarían cubiertas, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese sería un primer gran punto del pronunciamiento del tribunal sobre la evaluación del desempeño docente. Pero hay otro que es el referido a las evaluaciones periódicas. Y estas que se entiende que el director de la institución educativa lo da. ¿Sobre eso qué dijo el tribunal?
El tribunal señala también que en sí mismas estas medidas tampoco son inconstitucionales porque, bueno, básicamente da una razón práctica, ¿no? Si bien el profesor está obligado porque forma parte de sus obligaciones o deberes establecidos en la ley, no existe el peligro de que salga de la carrera magisterial si es que desaprobase estas evaluaciones, ¿no? Entonces son evaluaciones que tienen que ver con el desarrollo mismo del centro educativo en vinculación con las tareas propias de las UGELs, ¿no? Pero estas evaluaciones se entienden como que no significarían después una salida de la carrera magisterial, ¿no? Claro, porque no condiciona tampoco la permanencia del profesor, ¿no? Pues es bueno recordar que la norma dice que el profesor se mantendrá en la carrera pública magisterial en la medida también que sea evaluado y que naturalmente esas evaluaciones tengan resultados buenos o en todo caso que la capacitación la haga como corresponde. Exacto, que además también es una manera de capacitarse, ¿no? Es una manera de capacitarse y de ensayar también frente a o de miras a una evaluación de desempeño prevista, ¿no? Y hay un tercer punto, porque hemos visto el tema de la evaluación per se, luego de la evaluación esta periódica, que no necesariamente es estas evaluaciones a las que se refiere la ley originalmente. Y hay un tercer punto que es la participación gremial, porque de hecho esta demanda que fue interpuesta por más de 5.000 ciudadanos, muchos de ellos seguramente pertenecen a estos movimientos gremiales referidos al magisterio. ¿Por qué el tribunal entiende que es constitucional que los movimientos gremiales no formen parte de los comités de evaluación de los docentes? El tribunal allí señala que es una decisión política, básicamente, ¿no? Política entendida en el sentido como aquella potestad de regular determinada actividad dentro de ciertos márgenes y límites, y la opción puede ser por A o por B, pero está dentro de ciertos márgenes. Es decir, se pudo contemplar el ingreso o la participación de estos sectores gremiales como que pudo que no. El que estén o no estén no invalida la decisión. Es una salida, digamos, de fórmula legislativa o de opción legislativa respecto del cual el tribunal señala no ingresar, porque la labor del tribunal no es precisamente la de hacer legislación, ¿no? Y lo recuerda allí, sino de establecer cuáles son los límites dentro de los cuales la actuación legislativa es válida. Entonces, es al final una opción. Pudieron estar, pudieron no estar. Quizá se creyó conveniente la opción legislativa el no contemplarlos, porque se entiende que es una evaluación técnica y esto podría tener algunas dificultades, pero nada obsta para que puedan después también recurrir, ¿no? Claro, porque hubiese sido distinto si en la Constitución se hubiera establecido algo así como que los movimientos gremiales deben participar en la evaluación de los docentes. Entonces ahí queda claro que ya estábamos ante algo constitucionalmente exigido, ¿no? Exacto. Y frente a eso ya no hay posibilidades de decisión o de regulación en sentido distinto. Claro, y en este caso lo que más bien el tribunal ha advertido es que estamos ante una opción del legislador, como usted dice, y si antes el legislador dijo que participen, porque lo dijo en la Ley General de Educación, sí, ahora ha reconsiderado y entiende que no deben participar. Ahora, ahí justamente recordaba también que el Tribunal Constitucional para este punto utiliza esta figura técnica del bloque de constitucionalidad, ¿no? Que también es interesante para señalar si estamos o no dentro de los márgenes de esta especial protección de un derecho que debe tener desarrollo constitucional. Y justamente señala que la Ley General de Educación y tanto la ley ahora de carrera magisterial regularían este esquema dentro de los alcances del bloque, por lo tanto habría una superación temporal de la norma, ¿no? Sin que eso signifique el desconocer un derecho, ¿no? Claro, porque estamos aquí ante una misma materia que ha sido regulada en dos leyes, ¿no? La Ley General de Educación en un momento dice participa el movimiento gremial y luego la Ley de Reforma Magisterial dice que no. Entonces se entiende que la ley última ha derogado a la ley anterior, ¿no? Que es un viejo principio jurídico. Muy bien, agradecemos mucho al doctor García Chávarri por su didáctica intervención y volvemos con las frases del programa. Debe haber una voluntad de parte del Estado para ampliar el número de plazas orgánicas.
El TC señala que en tanto exista la posibilidad de capacitación y una doble o triple evaluación, los derechos y garantías de los profesores estarán cubiertos. Bueno, y esas eran las frases, las opiniones, los puntos fuertes dichos hoy en la edición de este programa, pero lo cierto que sobre esta ley ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y en ese sentido ya no hay vuelta atrás. Sí, ha ratificado la constitucionalidad de la ley de reforma magisterial en cuanto a la evaluación del desempeño docente y lo ha hecho porque hay esta idea de la meritocracia también, ¿no? Es decir, no solo la Constitución establece que se debe evaluar a los maestros, sino que se debe evaluar en función del mérito. Y para evitar problemas hacia los maestros es que se ha diseñado que luego de 3 evaluaciones recién podría sancionársele con el retiro, ¿no?, del profesor de la carrera pública magisterial. Y para los que quedan fuera de la carrera pública magisterial, ¿qué pasa con ellos? Se les incluye en un programa de reconversión del Ministerio de Trabajo. Entonces, obviamente, a nadie le gusta naturalmente quedarse sin esta opción, es un trabajo, pero la opción que pregona la ley es de 3 evaluaciones. Entonces, estamos hablando de algo que el tribunal ha entendido que es suficientemente razonable como para proceder de esa manera, teniendo en cuenta, y lo ratifico, que el interés superior es el de la educación de calidad de los chicos. Claro, nosotros quedamos también con esa reflexión, Felipe, y nos vamos como siempre comentándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema del programa nos lo hagan llegar a las cuentas en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.